Un cariñoso saludo. Qué bueno volvernos a ver. Es viernes, día de encuentro con el español y la literatura, día para compartir saberes. Espero que haya sido esta una muy buena semana para ustedes. En el encuentro anterior sistematizamos en contenidos gramaticales en lo referente a la clasificación de las oraciones, atendiendo a la naturaleza del predicado, es decir, el reconocimiento de oraciones atributivas y predicativas, y además el reconocimiento de oraciones atendiendo además a su complejidad, atendiendo al número de oraciones gramaticales que le integran, al número de verbos conjugados que posee, las llamadas oraciones simples o compuestas. Se realizaron varios ejercicios de reconocimiento y clasificación de este tipo de oraciones. Antes de entrar propiamente en la materia del día de hoy, quiero retomar con ustedes los dos últimos ejercicios que fueron proyectados, es decir, puestos en pantalla. Vamos a ver entonces el primer ejercicio. Ustedes debían sustituir la subordinada adjetiva por un adjetivo equivalente. Aquí me voy a detener únicamente en el inciso C, que apareció en pantalla, un hombre, es decir, un adversario con malas intenciones. No era propiamente una oración subordinada adjetiva. Cuando decimos un adversario con malas intenciones, es un sintagma nominal que responde a la estructura de sustantivo más complemento preposicional, donde el sustantivo, es decir, adversario, sería el sustantivo núcleo más el complemento preposicional. En su lugar debe aparecer, y ya lo tienen en pantalla, un adversario que tiene malas intenciones, y la respuesta o el adjetivo porque él puede ser sustituido, es precisamente malintencionado. Un adversario con que tiene malas intenciones es un adversario malintencionado. Aparecen aquí todas las respuestas de este ejercicio. Otro de los ejercicios, ustedes debían enlazar la columna A con la columna B. Los elementos que están en la columna A, al unirlos con la columna B, forman oraciones compuestas por subordinación sustantiva. Vamos a ver entonces cuáles son las respuestas. Creer aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea. Martí tuvo como laudable objetivo en su discurso patriótico que se aunaran voluntades para la lucha. Martí sabía con certeza que no era tiempo para odios ni rencores inútiles. Continúa el ejercicio. Quiso siempre que gobernara en América el criollo exótico. Dicen, oh mármol dormido, que ya se ha muerto tu raza. Y en el último inciso, que el oro envileciera al hombre, le preocupó. De esta manera, queda en pantalla las respuestas. Ven que al unir los elementos de la columna A con la columna B, se han formado oraciones compuestas por subordinación sustantiva. Vamos entonces a continuar nuestro recorrido por el programa de estudio de 11º grado, en este caso por una nueva unidad, la unidad número 5, que habla de las tendencias artísticas de inicios del siglo XX. Vamos a ver una obra, es decir, del genuino escritor Franz Kafka, que es La Metamorfosis, pero antes quiero compartir con ustedes dos ideas. Dice, si aportas, vales, si no aportas, sucumbes. Aquí en esta primera idea hay palabras que son claves para poder decodificar el mensaje. ¿Qué implica el término aportas, que proviene del verbo en infinitivo aportar? Aportar implica dar, contribuir, poder ayudar. Si aportas, vales, es decir, si no aportas, sucumbes. ¿Qué implica entonces el término sucumbir? Implica fenecer, implica morir, fallecer, ¿verdad? Solo si logras dar, solo si logras aportar, tienes valor, eres importante para los demás. La segunda idea, no vive, vegeta. Su existencia gris y rutinaria lo lleva a abandonar sus cualidades humanas naturales. Se anulan porque no puede comprender su destino ni a sí mismo. Seguro que saben, es decir, con los personajes de la obra que he mencionado, es decir, La Metamorfosis de Franz Kafka, saben con quién se puede relacionar, con cuáles de los personajes se pueden relacionar estas dos ideas. Estoy convencida de que lo han podido identificar. No es otro que el personaje protagónico de Franz Kafka. Un personaje que mientras aportó tuvo valor.
cuando no pudo hacerlo, sencillamente sucumbió. Un personaje que no vive, es decir, que vegeta, un personaje que su existencia fue gris y rutinaria y lo llevó a abandonar precisamente sus cualidades humanas, a no reconocerse ni a sentirse como humano. Vamos entonces a tener en cuenta, es decir, el asunto para nuestra clase de hoy es precisamente la metamorfosis de Franz Kafka y vamos a ver algunos de los elementos que son esenciales y que ustedes deben tener en cuenta para el análisis de dicha obra. Ahora, para el análisis de esta obra, ¿qué van a tener en cuenta? En un primer momento, la caracterización del personaje central, las razones que lo llevan a ese proceso de metamorfosis, es decir, de transformación, qué diferencias tiene este personaje con el resto de los personajes que ustedes han estudiado en las obras que anteceden a esta unidad número 5, sobre todo, por supuesto, aquellos personajes que cumplen el rol protagónico en cada una de las obras. Van a ver además en esta obra por qué se da la técnica del absurdo, qué es lo irracional dentro de la obra y la intención que tiene el escritor de utilizar precisamente esta técnica del absurdo. ¿Qué recursos formales o qué recursos artísticos emplea propiamente para lograrlo? Hay que además tener en cuenta para el análisis de la obra la presencia de los rasgos expresionistas y surrealistas que ha utilizado el autor como parte de la tendencia a la cual también pertenece. El carácter simbólico de la narración, la alienación como expresión del mundo que se desintegra, el sentido crítico que tiene este relato y por supuesto no puede faltar la valoración general que hagamos de la obra y la trascendencia, es decir, que alcanza en el tiempo. No por gusto es una obra que llega a nuestros días y que ustedes como estudiantes de preuniversitario la han analizado, es decir, han entrado en su estudio. La obra, La Metamorfosis, una obra que pertenece, es decir, del escritor Franz Kafka, uno de los principales narradores del siglo XX, una obra que pertenece al género, tiene como género literario el género épico o narrativo. Como subgénero es un relato, hay quienes consideran que es una noveleta. ¿Qué época es decir, qué época nos refleja? Es la época de la sociedad capitalista en las primeras décadas del siglo XX. Ahora, ¿qué interesa saber además de la metamorfosis de este relato? ¿Cuál es su argumento? ¿Cuál es el tema que desarrolla? Y por qué no asociados a este tema central también subtemas, cuáles son las ideas esenciales que están presentes en la obra, las características de cada uno de los personajes, no únicamente de su personaje que cumple el rol protagónico, que es Gregorio Samsa, sino además del resto de los personajes principales y secundarios que transitan y figuran dentro de este relato. El carácter fantástico y a la vez realista que alcanza a tener y los recursos formales, recursos artísticos que ha utilizado su autor. Ahora, ¿qué temas desarrolla esta obra? La deshumanización del hombre en la sociedad capitalista. ¿Qué implica entrar en un proceso de deshumanización? Bueno, implica apartarnos de nuestra esencia humana, lo que debe distinguir al hombre en su hacer, en su accionar diariamente. Es decir, mientras más se aleja o cuando se aleja de esa esencia humana, de lo que debe ser la propia sensibilidad, ese acto de generosidad, de solidaridad con su prójimo, sencillamente entra en un proceso de deshumanización, de no reconocerse como humano. Y esto ha ocurrido, saben ustedes, con cada uno de los personajes que transitan en este relato, no únicamente con Gregorio Samsa, que es donde, convertido en un monstruoso insecto, pudiéramos ver ese proceso de deshumanización a un nivel mayor. Pero podemos decir que todos los personajes que transitan en este relato entran en ese proceso de deshumanización. Otra de las, es decir, asociados a este gran tema central, pudiéramos estar tratando o viendo otros temas como es la incomunicación, la inadaptación, la marginación, ese estado de soledad, de abandono en el que queda, dado el confinamiento al cual es decir, queda en este caso Gregorio Samsa. Ahora, dentro de las ideas esenciales de este relato, vamos a ver que se produce una pérdida de la relación auténtica con la vida,
Los hombres unos a otros se consideran seres extraños porque hay una relación, una pérdida de la relación auténtica con la vida, porque sencillamente Gregorio Samsa no se reconoce como un ser humano como debiera, es decir, no se siente como un ser humano, sino se considera un insecto, es decir, se considera un animal, ha entrado en un proceso de despersonalización. El trabajo, en lugar de afirmar al hombre en su propia esencia, lo que hace es todo lo contrario, lo deshumaniza. El trabajo creador que realmente debe llevar al hombre a sentirse pleno, a sentirse dichoso, hace de él todo lo contrario, hace que se sienta un hombre que es dentro de una sociedad que es capaz de asfixiarlo, que es capaz de acorralarlo. Es una denuncia este relato, es una cruda denuncia de las condiciones alienantes del hombre en la sociedad capitalista, es decir, condiciones que no propicia y que no favorece para nada ese bienestar en el ser humano, todo lo contrario. Lo lleva a sentirse en un medio adverso, en un medio hostil, en un medio que propiamente le es contrario. Otra de las ideas esenciales es el papel del dinero, es decir, el papel que juega el dinero y su influencia en la pérdida de valores. Ya hemos visto, es decir, que el tema el tema del papel que juega el dinero a nivel de sociedad ya es recurrente en las obras que ustedes han estudiado, sobre todo en las obras que han estudiado en 11º grado, dígase Papá Goriot, es decir, la imposibilidad de la vida en el París material si no se tiene dinero, es algo que ya vieron y pudieron analizar en la novela Papá Goriot. Pero de igual manera, en Casa de Muñecas, si vemos a Nora, tiene la necesidad de pedir dinero para poder salvar la vida de su esposo, una mujer que ya sabemos que actúa por amor, y así vemos de nuevo el papel del dinero, en este caso, en el relato de Franz Kafka. Otro de las ideas esenciales, la angustia del hombre ante el absurdo mundo capitalista, es decir, un mundo que sencillamente hace que el hombre se sienta asfixiado, que no se sienta bien a nivel de sociedad. Y el rechazo de la gente por ser diferente. Precisamente el hecho de que se transformara Gregorio Samsa en un monstruoso insecto lo hace verse diferente, pero que también sea objeto del rechazo por parte de sus familiares, de las personas que conviven propiamente con él, aun cuando estas personas sean las personas más importantes y que debieron haberlo estado ayudando, como es su hermana Grete, como es su padre, como es su madre. Vamos a ver qué personajes participan de esta obra y qué los distingue, es decir, qué los caracteriza. Vemos, ya sabemos, hemos mencionado el personaje que cumple o que juega el rol protagónico, Gregorio Samsa, un viajero, es decir, un comerciante, donde su vida es una hilación de actividades rutinarias, todos los días hace lo mismo, ha caído, ¿verdad?, en un exceso de trabajo que lo lleva precisamente a no sentir por el trabajo es decir, que lo vea como algo que lo realiza, que se sienta propiamente pleno. Gregorio Samsa no se reconoce a sí mismo, no es capaz de comprender su destino y por eso se ha despersonalizado. Pudo en un momento de su vida aportar, contribuir a la vida de sus familiares y mientras esto ocurrió, tuvo de ellos total aceptación. Una vez que no pudo hacerlo, es totalmente rechazado al punto de causar repugnancia entre ellos. Está Grete, que es la hermana, una joven de 17 años que gusta de la música, que tiene es decir, sufre un vuelco, una transformación después de lo ocurrido con su hermano. Tuvo en un primer momento un trato para con él y después propiamente ya cambia de actitud al punto de rechazarlo totalmente. Está la madre de Gregorio Samsa, una mujer sumisa, una mujer débil, enfermiza, intenta defender a su hijo, pero finalmente termina bajo las órdenes de quienes son, es decir, de su hija, Grete, y propiamente del esposo, es decir, cumpliendo las órdenes de estos. Está el padre, un hombre totalmente autoritario, en su casa se hace lo que él dice, lo que él dispone, llega a entrar en un proceso totalmente de violencia con su hijo y al igual que el resto de los personajes, esto lo hace entrar en un proceso de deshumanización. Hay otros personajes, ya no el personaje central ni principales, que es Ana, la mucama de la casa,
está el principal, que es el que viene a saber por qué Gregorio no ha podido sencillamente levantarse y disponerse como siempre lo hacía para el trabajo. Están los huéspedes que alquilan, es decir, son las personas, 3 de los huéspedes que están alquilados en la casa, y la asistenta, que es quien confirma precisamente la muerte de Gregorio Sanza. Se revela en este relato el carácter fantástico, es decir, se da esa unión de lo que es el carácter fantástico y realista. En cuanto, es decir, desde el inicio propiamente del relato, se dice que fantasía y realidad están igualadas, están unidas. En cuanto al elemento de fantasía, es la propia transformación que sufre Gregorio Sanza en un monstruoso insecto. Sabemos que se le despierta un día y se haya convertido en este monstruoso insecto. Y como elemento de realidad, vamos a ver qué ha perdido, es decir, ese trabajo que ha perdido, la necesidad entonces de una búsqueda de un nuevo trabajo para poder aportar, para seguir siendo útil, la ilusión de tener algo, ilusión que tenemos todos los seres humanos, de realización, la búsqueda del triunfo, la búsqueda también del éxito, precisamente en el trabajo, sentir que ese trabajo lo hace poder alcanzar esos sueños y esas mismas metas. El deseo de ser aceptado en la sociedad, seas como seas o la condición que logres tener. Dentro de la obra hay recursos formales que ha utilizado este escritor que forman parte de su narrativa. No únicamente lo vamos a ver en el relato de la metamorfosis, pero es decir, forma parte de la narrativa de Kafka el empleo de símbolos. Dígase, por ejemplo, símbolos dentro de este relato. Es la propia transformación de Gregorio Sanza en un insecto que lleva a cómo él logra sentirse, cómo logra verse a nivel de sociedad. Hay otros símbolos como es la puerta, es decir, desde el exterior la puerta significa esa sociedad que lo acorrala, que lo asfixia, y lo que ocurre en el interior propiamente de Gregorio Sanza. Está la violencia del padre, que está en consonancia con el carácter autobiográfico, de los elementos de carácter autobiográfico que tiene el relato cuando vemos la violencia del padre. Así fueron las relaciones que estableció Franz Kafka, el escritor, con su padre en vida, y de alguna manera lo plasma, lo lleva en esa relación que también se da en toda obra con respecto a la vida propiamente del autor. Hay otros símbolos dentro de la obra y dentro de los recursos formales que además también utiliza está la alegoría, está la paradoja, está la ironía, las metáforas, las imágenes, dentro metáforas que son mucho más frescas, mucho más audaces, por ejemplo, en las imágenes que nos da esa visión de ese mundo tanto exterior como interior en que vive Gregorio Sanza. Es un relato, uno de los relatos más importantes que tiene este siglo. Les voy a proponer entonces, como parte del estudio independiente, 2 ejercicios que tienen que ver con con los contenidos gramaticales que ya hemos venido trabajando, donde en un primer ejercicio van a completar con las oraciones subordinadas adjetivas, la subordinada adjetiva que corresponda. Aquí damos un momento de esa oración y ustedes completan con la subordinada adjetiva. Les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan tener el ejercicio, les dé tiempo a copiarlo, y ya sabemos que como es para estudio independiente no tienen que hacer en este instante su realización.
es decir, este es el primer ejercicio que queda como parte de su actividad independiente. Ya les decía, completar con la oración subordinada adjetiva que corresponda. En el inciso A dice, en clase leímos un relato, ustedes deben completar con una subordinada adjetiva. El personaje, completar con una subordinada adjetiva, sufrió un terrible cambio. Y en el caso del inciso C, el estado de abandono, vuelven a completar con una oración, el espacio en blanco con una subordinada adjetiva, refleja el proceso de deshumanización. Recordarles que en el caso de la subordinada adjetiva, la encabezan generalmente los pronombres relativos, que, quién, quiénes, cuyo, cuál, cuánto, con sus variantes, es decir, de género y número, es decir, con sus morfemas de género y número, tienen como antecedente un sustantivo, pueden ser, ya lo vimos, subordinadas, sustituidas por un adjetivo. Ya hicimos un ejercicio donde pudieron ver esta manera de presentarles este contenido. Estos elementos tienen que tenerlo en cuenta para poder propiamente completar con la subordinada adjetiva. Tienen como parte también del estudio independiente, en este caso ya no ahora completar con una oración compuesta por subordinación adjetiva, sino completar con una subordinada sustantiva. Sabemos que las oraciones compuestas por subordinación sustantiva pueden realizar las mismas funciones que realiza un sustantivo cuando forma parte de una oración simple. Dígase ser el sujeto de la oración, el complemento directo, indirecto, circunstancial, ser términos de preposición, que pueden ser sustituidas por los pronombres demostrativos, esto, eso y aquello. Y con estos elementos a tener en cuenta, van a completar los espacios en blancos que aparecen en este ejercicio. En el caso del inciso A, van a poner en un primer momento la oración subordinada sustantiva y completan con es importante, es decir, la oración termina con es importante. En el caso del inciso B, Gregorio Samsa creyó, deben completar igualmente con una oración subordinada sustantiva. Y el inciso C, Gregorio se incorporó, otra subordinada sustantiva. De esta manera, reafirmamos los contenidos que ustedes, es decir, el dominio en cuanto al reconocimiento y a la clasificación de las oraciones compuestas por subordinación sustantiva, ya que para el próximo encuentro vamos a trabajar, vamos a continuar sistematizando en contenidos gramaticales, en esta ocasión en las oraciones compuestas por subordinación adverbial, todo lo que a ellas las distingue. Considero, es decir, que estos elementos que hemos tenido en cuenta han sido válidos para que ustedes pudieran rememorar aquellos elementos propios que son de la obra de Kafka, de la Metamorfosis, una obra, es decir, que nos deja como mensaje que la vida es un constante cambio, la vida también sufre constantes transformaciones y que para ello de alguna manera también tenemos que estar preparados para poderla enfrentar, que la vida es un regalo y debemos defender ese mejor regalo que tenemos. Por lo tanto, este mensaje también que es decir, nos deja Kafka en cuanto a la capacidad que podamos tener de reflexión y de análisis propiamente de su obra. De esta manera terminamos lo que es el encuentro del día de hoy. Nos vamos a volver a ver, como ya les decía, en una sistematización en contenidos gramaticales el próximo viernes. Espero que esta semana, al igual que esta, la hayan pasado muy bien, que estudien, que continúen preparándose y que recuerden que su casa es hoy, es decir, ese espacio donde mejor pueden hacerlo.